Hola a todos y a cada uno de los participantes dentro del foro cristiano que hemos llamado Célula del Cuerpo de Cristo. Le damos la bienvenida, no sin antes agradecer al Eterno y Padre de todos los seres vivientes por permitirnos una vez más, a ustedes y a mí, el don, el gozo, la fortuna de honrar y glorificar su nombre. Esto en atención a que todas esas criaturas frente a su Creador le honramos y le glorificamos. El tema que vamos a ver hoy, el valor de la vejez y las escrituras. Pocas veces nosotros los seres humanos pensamos en esa etapa de la vida que es tan importante y tan trascendental, no así para muchos que toman la vejez como una carga, una pesada carga. Otros con miedo, otros la toman como el fin de su existencia, porque es como si ellos viesen que el cronómetro va en retroceso y entonces se va acabando allí la vida. La vetustez, la ancianidad. Se ha dicho mucho y a la vez poco. A la luz de las escrituras, la cita base la vamos a tener en Job 12, del 12 al 15. Dicho esto, reza lo siguiente. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo seca. Si las envía, destruyen la tierra. Está hablando y está comparando esa edad adulta, aquella edad de vejez. ¿Y qué dice? En los ancianos, ese mayor adulto. Una etapa de nuestra vida que cuando estábamos jóvenes, como todos, y es normal, es un comportamiento muy normal, que cuando uno está en plena juventud, en plena esencia de la vida, poco pensamos y a veces nos equivocamos porque estamos en el momento. Pareciese que fuéramos casi que insensibles, pero en la juventud tiene consigo la falta de pericia, experiencia, a veces la fatuidad, a veces la insensatez, en razón y en atención a que pocas veces nosotros nos vemos o miramos hacia el futuro y podemos vernos ya envejecidos. Y es así como nosotros empezamos a mirar en nuestros mayores esa pesada carga. ¿Qué dice las escrituras? Que es precisamente en esta edad adulta cuando nosotros adquirimos esa experiencia. Luego, en esos hombres y en esas mujeres de alta experiencia está la sabiduría. La sabiduría, pero también está la inteligencia, la mesura, la sensatez, porque es precisamente en esa etapa donde nosotros estamos calmos, estamos dominando en nuestro carácter, nuestra carne, hemos aprendido a través de la praxis, traemos un cúmulo de experiencias vividas, vivencias experienciales. También traemos algún conocimiento que hemos acarreado a la luz de la ciencia, en las aulas y en los establecimientos de educación y demás, a la luz de la escritura. Todo aquello compendio, como una especie de atlas, que nos sirve estos hombres y estas mujeres para guiarnos y orientarnos. Ellos, a la luz de la escritura, la Biblia y el Creador, a través de los profetas, ha honrado la vejez. Y la ha honrado porque dice que es precisamente allí donde el hombre ya en su ocaso es donde ha aprendido de sus errores y de sus aciertos, trayendo así consigo no solo aquel cúmulo de experiencias, sino también aquel reposo, aquella calma, aquella seguridad, aquel experticio, aquel peritaje de aquello que se debe de hacer o no hacer. Cuando nosotros somos personas, cuando estoy haciendo versión a aquellos jóvenes, porque ya soy una persona ya casi de tercera edad, ellos a esa edad, nosotros también pensábamos que estas personas estaban mandadas a recoger. Fácilmente la podríamos comparar nosotros como algo que no
le prestamos mucha atención. Y la Biblia nos enseña a nosotros que es precisamente a ellos, a quien nosotros le demos el honor, la honra, la consideración, el respeto. Yo recuerdo que cuando yo estaba niña, nosotros venimos de una familia numerosa. Mis padres, los genéticos, mi mamá muere de 33 años y mi papá aún sigue vivo. Mi papá biológico es un hombre todavía joven. Pero quien funge en el acompañamiento, en la formación, en la educación mía son los papás genéticos maternos. Y ellos realizan todo ese despliegue de enseñanzas al lado de mi mamá biológica. En el tiempo que ella me acompañó, 15 años, empiezan ese proceso de educación y de formación en cuanto a sus experiencias. ¿Y qué hacen ellos? Enseñarnos y ellos con base a todos y a cada una de sus vivencias quieren traditar, quieren depositar anticipadamente en sus criaturas aquellas cosas que ellos quizá con dolor, a veces cada vez que nosotros vamos a aprender una lección, usualmente traen lecciones difíciles y ellos quieren evitarnos esas situaciones que son a veces engorrosas, incómodas o difíciles o caóticas, y ellos quieren traditar ese conocimiento a modo de consejo, a modo de enseñanza, para hacernos la vida a nosotros un poco más suave, más liviana, más fácil, diríamos en algún momento. Sin embargo, nosotros pocas veces prestamos esa atención especial, ese cuidado. Pocas veces nos enfocamos en aquello que se nos está enseñando, en aquello que se nos está intentando a través de la teoría para nosotros, pero práctica en ellos, que aprendamos anticipadamente y que podamos anticipar muchas cosas y de manera que nosotros seamos un poco más maduros en cuanto a saber escuchar. Pero hoy en día se ve muy poco aquella consideración, respeto, aquella mesura frente al adulto mayor. Porque muchas de las personas ven en sus abuelos o en sus padres ya en su vejez como si fuera un pesado piano, una carga pesada, en atención de pronto a que ellos en su momento, cuando estaban jóvenes, entre ese aprender, entre ese acierto y error, cometieron errores como nosotros los cometemos diariamente. Cada uno de ellos en su estilo, cada uno de ellos más marcado que otro, y entonces se resienten, se enojan o quizá se apartan, se distancian, o quizá se portan indiferentes, o quizá, muchos quizás, en respecto a estas personas, ¿sí? La vida es un aprendizaje, pero también debo de tener en cuenta que la vida es muy corta, es efímera, es fugaz. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen un resumen, vamos a la inferencia de que usted oscile en 15 años en este momento. Si tuvieses 15 años, ¿qué hace que tuviste 5? Puedes recordar fácilmente aquellas vivencias, aquellas circunstancias, aquellas situaciones que te marcan o aquellas que son muy amenas o aquellas que te llaman y te abocan a recordar, etc. Y si miras a hoy, no te has percatado ni siquiera de cuánto tiempo ha pasado. O si tenemos 40, las suscritas 56. El tiempo es muy corto. Cuando éramos jóvenes pensábamos que 100 años, un segmento de 120 años en el tiempo era algo guau. Pero no, es corto. Es corto, pero lo hermoso de la vida es que ella se forja y se forma en una línea de vivencias, como aquellas que tocan esos climas o esa cúspide alta y aquellas que tocan esos fondos, pero también caóticos. Pero todo ello
hace parte de formación de carácter, formación de personalidad, el desarrollo, maduración del conocimiento. Nos da habilidad y destreza, nos hace personas sabias, pero también mesuradas, a veces nos da a nosotros esa cualidad de sensatez, de reposados, dominados en el carácter, fácil de controlar aquellos momentos o picos de emociones. Y así en ese trayecto de vida, el hombre va desarrollando y va adquiriendo esa perfección, se va a perfeccionar. En la juventud cometemos muchos errores, también en la vejez, obvio, porque hay personas que no están atentas, no están enfocadas, un poco distraídas y a veces un poco perdiditas y no dan cuenta de su situación y no compagina la edad mental con la edad física, la cronológica, y tienen actuaciones de inmadurez o quizás de irresponsabilidad, etc. Ese no es el tema a tratar. Esas son cualidades de las personas que llevan desarrollando. Lo ideal, y vamos a tomar un imaginario de que todas las personas van a desarrollarse dentro de un proceso normal. Es decir, que están acorde en la edad cronológica con la edad mental y la edad espiritual. Nosotros, pues, cuando estamos hablando de esa vetustez o esa vejez, estamos recordando lo que dicen las escrituras, y las escrituras nos dicen que es precisamente en la ancianidad donde está la ciencia, el conocimiento, esa ciencia que nos dice la escritura, nos remite automáticamente a que una persona es erudita, su saber está en base, o su sapiencia está en base a la experiencia de hechos acontecidos, acaecidos o vivencias. Ejemplo, aquellas personas que estuvieron en la guerra de los 1000 días, es decir, de 45 hacia adelante, perdón. Y ellas van a traer en sí una cantidad de recuerdos difíciles, algunos, pero también otros muy buenos. Cada uno va construyendo recuerdos al entorno de su familia, de su parentela, tíos, padres, hermanos, nietos, hijos, etcétera, primos, sobrinos, etcétera. Todos y cada uno forman y tienen un lugar especial en nuestro corazón, en nuestra alma. Nosotros abrazamos su alma en razón, en atención a la afinidad sanguínea. Y nosotros también empezamos a mirar cómo fácilmente nosotros vamos envejeciendo. Envejecemos en nuestro cuerpo físico, nuestra SUKA. Esta tienda se llama SUKA porque es una tienda provisional, temporal, del encuentro del humano con Dios. A este mundo nosotros venimos primero, a vivir, a tener familia, porque nos tenemos que multiplicar, a trabajar, o sea, a ejercer una mayordomía en el ejercicio del principal bien, nuestra vida, ser administradores, buenos administradores de nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que intentar durante todo el tiempo de aprendizaje a tener un obrar como es el deber ser. El deber ser de las cosas, no como a veces involuntaramente a razón o efusivamente en razón o en atención al estado de ánimo o en atención a la edad. Cuando uno está joven, uno es muy romántico, muy dado a ilusionarse, a dejar volar la mente, y entonces generamos una cantidad de anhelos y de sueños utópicos generalmente, pero nosotros, cuando vamos adquiriendo esa madurez, en la medida que progresivamente vamos desarrollando y quemando cada etapa de nuestra vida, vamos cogiendo conciencia, nos vamos concientizando. ¿Quiere decir que antes no teníamos conciencia? No. Estaba la conciencia, pero en atención a la edad corta, en atención a que todo es nuevo y que estamos curioseando y que todo nos impacta y hay unas cosas que nos paralizan o nos llaman la atención porque nos puede dar miedo, pero también nos puede sorprender, también nos puede emocionar, etc. Todas aquellas situaciones son normales a la edad de adolescencia, la juventud. En atención a ella
Quisiéramos vivir como si fuera el último día de nuestra vida, porque pensamos que podemos tapar el sol con un solo dedo y que a los demás les pasa porque quizás en alguna equivocación, en un hierro, una decisión errónea, no nos va a pasar a nosotros. Nosotros somos más ásperos, somos mejores y tenemos más inteligencia. Ello no es cierto. Todos los seres humanos somos inteligentes, racionales, aptos e idóneos. Lo que pasa es que algunos esgrimimos y desarrollamos aquellas cualidades de manera negativa, porque como somos hombres que no sabemos, no nos acostumbramos a guardar ese equilibrio, nos vamos a extrema derecha y vamos a hacer demasiado positivismo, extrema izquierda, demasiado negativismo, y entonces no hemos aprendido a guardar ese punto de equilibrio. Y es allí donde nosotros vamos a aprender, algunos más, algunos menos, algunos más asertivos que otros, etc. Porque cada cabeza, cada mundo es un gran universo tan distinto que difícilmente su titular puede conocerse a sí mismo. Difícilmente nosotros podemos llegar a conocernos o quizás predecir cuál va a ser nuestro comportamiento unos años atrás o cuál va a ser nuestra actitud o nuestra manera de pensar va a cambiar porque vamos evolucionando. Algunos involucionan, pero esos son pocos. Ahora bien, nosotros escogemos cómo vamos a administrar ese bien inalienable, intransferible, inmesurable, invaluable que se llama la vida humana. Y somos titulares de ese don mientras estamos en este cuerpo. Es precisamente en este cuerpo que sufre el ser humano ese deterioro en atención a la edad cronológica. Nuestra morfología va cambiando, nos van saliendo arrugas, etc. Y entonces algunos reticentes, hoy en día hay muchas personas que somos muy resistentes a envejecer. Y esa reticencia, entonces, y no está mal, cada cual es libre de hacer lo que discrecionalmente piensa y sea mejor para sí. Pero entonces algunos esclavizan a las cirugías, otros esclavizan a otras cosas en ánimo y en atención y en ser reticente a envejecer. Pero envejecer es una parte de la vida. Cuando nosotros nos acordamos, cuando estamos hablando de tez y el valor de la vejez, estamos haciendo referencia a nuestros padres, a nuestros ancianos, a aquellos hombres y aquellas mujeres que dieron todo de sí, que dedicaron todo su esfuerzo y hartas horas de trabajo, quizás de trasnochos, quizás de muchas situaciones difíciles para acompañarnos, sacrificios. Y cuando nosotros no sabíamos hablar o asearnos o quizás caminar o cambiarnos o ver por nuestra vestimenta, ellos suplían todos nuestros gastos y ellos suplían, no importa si estuviesen cansados, enfermos, si estuviesen en buena situación económica o no, si estuviésemos en paz o en guerra, allí estaban ellos prestando todo su esfuerzo, su dedicación, su amor inanegable, inmesurable al lado de nosotros para darnos y para hacer hoy lo que nosotros somos. Y difícilmente somos agradecidos con estos seres, porque somos alevosos, orgullosos y en ocasiones muy desagradecidos. Desagradecidos con nuestros padres, ya nos estorban, nos molestan, la voz nos molesta, sus órdenes nos molestan, nos satura, nos quieren sacar porque ya somos adultos y nos gobernamos y ya no, y basta, y etc. Escucho mucho eso. Pero nunca nos detenemos a pensar cuánto ese padre o esa madre trasnochó para enseñarnos a caminar, si estábamos febriles, si teníamos algún virus, si estábamos sucios para cepillarnos, asearnos, vestirnos, alimentarnos, para enseñarnos a hablar, traditarnos sus conocimientos, a darnos estudio, formación, acompañamiento, disciplinarnos, importante. A veces nos enojamos porque nos disciplinaban de una o de otra forma, pero todo estaba en favor de que nosotros no cometiéramos esos hierros y aquellas equivocaciones. Pero ¿qué dice la Escritura? En los ancianos está la ciencia y en la larga edad, en esa ancianidad, la inteligencia. Y nosotros vemos
que esa inteligencia atañe a comprender, razonar, la agudeza, a la vivacidad. Todas aquellas cosas que hoy somos en atención a nuestra inteligencia, a nuestra manera de ser, a nuestra morfología, etcétera, se la debemos genéticamente a ellos. Es que no han hecho nada por mí, pero nos dio la vida. ¿Qué más quiere? ¿Cuánto valora usted su vida? ¿5 centavos? ¿1 peso? ¿0 pesos o qué? ¿Cuántas personas en este momento no gozan ya de ese don preciado, de ese bien preciado que es la vida? Y solo está el cuerpo, y el cuerpo sin esa vida es una cosa más. Ya no tenemos esa oportunidad de salir avantes, de desarrollar proyectos, de estar con los que amamos, etc. Por eso dice, en los ancianos está la ciencia, la larga edad, la inteligencia. Y ahí vemos en el verso 3, dice, con Dios está. Entonces, después de esa vejez viene Dios. Entonces, el creador de todo, de ustedes, de mí, de todo lo que hay en su entorno, visible, invisible, sean reinos, tronos, dominios, principados, potestades, tierra, mar, aire, en todo lo que hay y existe. Y dice, con Dios está la sabiduría y el poder, y de Dios es el consejo y la inteligencia. Entonces, si el anciano goza de esa sabiduría, de esa inteligencia, ha provisto Dios a ese ser de su sabiduría y de su inteligencia y de su poder. ¿En qué mengua la edad del anciano? Morfológicamente, su cuerpo muestra el deterioro como aquel vestido que usamos una y otra vez y con el uso se va deteriorando a razón del tiempo, a razón del uso. Se va debilitando sus fuerzas y quizás se va debilitando su mente. Pero ello no quiere decir que lo vamos a llevar al cesto de la basura, porque nos estorba, porque nos molesta, porque no nos permite hacer lo que nosotros querramos hacer. ¿Mal hecho? Como quiera que los hombres hagan contigo, haz con ellos, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Eso dice en Santiago. Y también nos está hablando y nos está diciendo que nosotros los seres humanos, todo lo que hagamos con las demás personas, en especial con nuestros padres, porque uno de los mandatos es honrarás a tu padre y a tu madre. No le dice, cuando tú lo veas viejo, lo llevas al cesto de la basura porque te estorba o los abandona. ¿Se imagina si ustedes hubieran sido abandonados y desechados o enviados a un orfanato? ¿Qué hubieran hecho ustedes? No, pues que ellos en un orfanato están bien. ¿Ah, sí? ¿Y los ancianos también? Vamos a mirar cómo vamos a tratar este tema que atañe a nuestra vida y que nos atañe porque nosotros también vamos a ser viejos. Vamos a estar allí, quizás seniles, quizás nuestro cuerpo está desgastado, nuestra fuerza está desgastada, un Alzheimer, un Parkinson, etcétera, va a ser lo suyo en razón de que tenemos que volver y retornar. Dice, polvo eres, porque del polvo fuiste tomado, de la tierra, de esa arena arcillosa, dice, y a la tierra vuelve aquello que se tomó de la tierra, y a Dios vuelve lo que del Espíritu salió. Y es allí donde nosotros vamos a rendir cuentas. Estamos muy apresurados, y yo miro en las redes sociales, hoy en día se habla mucho del fin del mundo y todo el mundo está temblando y buscan señales hasta donde no las hay. Pero, ¿por qué no miran qué señales hay en su vida y con qué se van a presentar frente a Dios el día que partan de este mundo terrenal y den cuentas de todo aquello que se ha hecho en este mundo terrenal como mayordomos de su vida, como principal bien de la vida de sus hijos, de los suyos, de sus padres, de sus abuelos, de su familia? ¿Y cómo van a dar cuenta de lo que han hecho? Y van a decir, no, pues cada domingo nosotros estamos allí en la congregación. Los sábados, todos los días. Sí, pero ¿qué ha hecho de aquella teórico? ¿Cómo lo llevó a la praxis? Con sus papás, con sus hijos, con sus hermanos, con sus tíos, con todos. ¿Cómo está? Y entonces vamos a mirar ese balance y va a pérdidas. Vámonos a Santiago 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Efímera. Nos pareciera mucho ese fragmento de 120 Génesis 6:3, pero realmente nos dice que parece neblina que como el agua entre los dedos se va.
cuando menos lo pensamos. Así es nuestra vida, pero no la valoramos. ¿Y qué decir de terceros, en este caso nuestros padres, nuestros hijos y los demás? Difícilmente. Nosotros, pues, debemos aprender a ser considerados, a favorecer la vejez, agradecer a aquellos hombres y a aquellas mujeres que fueron nuestros padres y que trasnocharon desde el momento en que tuvieron conocimiento de nosotros. En el caso de nuestra progenitora, 9 meses en el vientre, no nos abortó. Muchas personas han tomado la decisión de la pastilla el día después y ya terminan el problema. Y otros, ni se diga, maltratan o luego ellos mismos, parricidas, acaban con sus hijos. O los abandonan y los dan en adopción. Estos hombres, estas mujeres sacaron proyectos de vida profesionales, hombres y mujeres de bien que hoy en día están frente a ustedes y están realizando una labor porque unos buenos padres están completos. Ser agradecidos, por eso la palabra de Dios nos llama y nos insta a nosotros una y otra vez a ser personas agradecidas. Primero con nuestro Creador, nosotros como criatura, criatura, debemos aprender a ser agradecidos, pues cada día contamos con el don de la vida, el don de la salud. Muchas personas están batallando con enfermedades terminales y personas que no importan si tienen en sus cuentas nutridas de muchos ceros a la derecha, otras quizás de muchos ceros a la izquierda, pero todas están partiendo del mismo lugar porque están batallando, cada día están librando una batalla diferente, una batalla distinta. Pocas veces somos agradecidos con esos padres, con estos hijos. ¿Por qué? Porque luego si estamos publicando en las redes sociales cuánto te amo, cuánto te extraño, si yo te tuviera, etc. Pero cuando estuvieron vivos, que se muera, a mí qué me importa. A ver, ¿y a quién queremos engañar o a quién queremos acallar? ¿Bajo qué supuesto o bajo qué inferencia? Dice la palabra, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Es un mandato. Entonces, yo Jehová, Yod Het Bat Hei. Levíticos 19:32. Delante de las canas te levantará. Esto no es de insubordinarse o de volverse arrogante, no. Honrarás con tu respeto a aquel hombre o aquella mujer, aquel anciano o aquella anciana, en atención a que esas canas traen consigo toda una experiencia y todo un conocimiento. Son aquellos maestros no empíricos, porque ellos traen la mejor universidad, la vida. Aquel desierto inclemente, aquella experiencia que ellos capotearon y avasallaron cada batalla diaria. Y nos van a compartir generosamente, de manera acuciosa, dedicada y esforzada, cada enseñanza a nosotros como hijos, como prójimo, cuando no gozamos de ese parentesco o filiación en consideración a nuestros ancianos que ya sirvieron en esta tierra, pero que están aquí y en cualquier momento parten, dejando un rastro, una huella. A veces nosotros, arrogantes, orgullosos y soberbios en ocasiones, no tenemos nada que agradecer, dicen muchos, pero todo lo que existe lo han labrado, lo han trabajado hombres anteriores a nosotros. Y han dejado su legado, algunos muy visibles, porque cada persona es un legado. Ahí está contando la historia, un hombre o una mujer que pasó por el trazo de esta tierra. Y ellos trabajaron su jornada, trabajaron e hicieron lo suyo. Y hoy les consideramos quizá inservibles. Nosotros le consideramos como algo de poco respeto, porque solo vemos en ellos un número, una cifra que está disminuyendo en nuestro erario. Y cuando estemos en esa edad, el detrimento del erario será para nuestros hijos y seremos el estorbo. Y como dice la Biblia, como quiera que hagan los hombres
contigo haz con ellos, y como fuimos malos hijos, nuestros hijos nos van a tratar de igual manera o peor. Porque no supimos sembrar. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosecha. Y es allí donde nosotros tenemos que empezar a concientizarnos, porque nosotros, en razón a la madurez, a la vetustez, en razón a la experiencia, tenemos que resarcir aquellos errores que hemos cometido. A veces, aquellos padres fueron personas poco responsables. Quizás no pensaron que iban a envejecer, quizás negaron, quizás abandonaron. Quizá pensaron en mandar a abortar o abortar, quizá se desentendieron de sus hijos y demás. Cada uno de ellos dará a Dios la comisión de su propósito y los resultados y los frutos de aquel propósito que debería de haber cumplido en este mundo terrenal. Pero no somos nosotros los hombres llamados o abocados a. Ahora bien, hay muchos padres que abandonan a sus hijos y nunca consideraron a sus hijos como tal, no les nació ese amor de papá. Hoy están ancianos. Hay que mirar si esas personas quieren o no quieren que nosotros estemos a su lado. Porque hay veces que se han buscado esos parientes, pero ellos no quieren esa persona. Lo han manifestado en diversas formas y reiteradas veces se hizo aquel impulso de acercamiento y no quiere. Hay que esperar más tiempo hasta que ellos lleguen a más edad y quieran, pero no vayan a aparecer para pretender buscar derechos que no hay. Porque a veces cuando buscan a los papás, saber qué legado, qué herencia dejar. Nada, si usted no dio, nada vaya a pedir. Nada tiene que pedir donde no hay nada. Tenemos que generar conciencia de nuestros ancianos porque ellos quieren un acompañamiento, quieren que le honremos nosotros con el respeto, quieren que le honremos nosotros escuchándolos, acompañándolos, quieren que le honremos con el amor. Amarás a tu prójimo como te amas a ti, como dices amar a Dios. Entonces, es allí donde nosotros, como un mandato de Levítico 19:32, nos dice honrar y respetar. Cuando aquellos padres a veces, por alguna razón he conocido varios casos, de que a aquellos padres no les nace el amor hacia sus hijos y no quieren que ellos estén cerca, pues uno desde la distancia, pero estando atentos de que tengan lo que necesitan, y si en algún momento no lo tienen, entonces uno hace presencia con esa ayuda, no importa si ellos no lo han realizado, uno hace presencia, pero le respeta ese espacio a ellos porque su opinión de ellos también vale. Y eso es otra manera de honrar. Pero eso va en nosotros. Si tuvimos una mamá o un papá que estuvo pendiente, que hay papás que tienen un amor desbordado. Hay papás que quieren tener a su hijo o hija en una burbuja sobreproteccionista. Y ellos a veces no se dan cuenta, están en automático. Lo que no quieren es que su hijo sufra o su hija sufra. Y hay que mirar el carácter de cada persona. Ahora bien, hoy se mira mucho a nuestros ancianos desprotegidos y abandonados solos. Y esa es una de aquellas señales del fin. El carácter de las personas de los últimos tiempos está enunciado en la palabra en 2 de Timoteo 3, del 1 al 9. Reza lo siguiente en ese ítem. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Fáciles? No, difíciles. ¿Qué parte del difícil no entiende? Ahora vamos a ver qué dificultad de esos tiempos está hablando las Escrituras cuando está hablando de esa profecía, es todo hecho hacia el futuro. ¿Y cuántos años ha sido escrito este libro? Ahora bien, dice, vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán amadores de sí mismos, egoístas, egocéntricos, narcisistas, avaros, muy amantes de todo lo que es moneda, papel, riqueza terrenal, jactaciosos. Y cuando nosotros vemos eso decimos, Dios, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, la ingratitud. A eso hacía referencia en el inicio de este discurso, la ingratitud. Se olvidan total de sus papás
y hacen como los pájaros, medio se les abre la puerta y salen a volar y nunca vuelven. Irreverentes, no saben guardar ese respeto hacia ellos. Sin amor, no los aman. Implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de los buenos, traidores, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Teniendo apariencia de cristianos, no lo son, pero negando su poder con tales, evita a esas personas, dice la Escritura. Es un mandato. ¿Por qué? Porque son embudos. Solo piensan en ellos. Y entonces, de ingratos y todo lo que ha dicho ahí, hay que tener en cuenta. Porque entre ellos están y se meten a las causas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. La mujer en la luz escritural es el género humano a ambos, hombre y mujer. Esa apariencia de amador, ese es el carácter de la persona hoy, de estos tiempos, que tiene la connotación de desagradecidos, desleales, deshonestos, ingratos, altivos, groseros, avaros, hipócritas, viven de las apariencias, la frialdad y la crudeza de su corazón. Pero se olvida de que es precisamente en estos hombres o estas mujeres adultos mayores que hay sabiduría, hay conocimiento, en ellos está la experiencia, en ellos nos van a contar todos los acontecimientos de su vida, del pasado, nos van a nombrar históricamente una cantidad de hechos. Y empezamos nosotros a ver la importancia de nutrirnos con su conocimiento. Aquellas labores que ejercitaron, negocios y demás. Nos van a compartir aquellos productos, aquellas costumbres, aquellos usos y demás hábitos. Y es allí donde nosotros vemos que el aporte de ellos es importante. A la luz escritural vemos que la historia nos va a narrar que aquellos hombres, a la luz de la Biblia, los jueces, los hombres de la patria y demás eran nombrados en atención a la ancianidad, en atención a la experiencia, a la madurez, a la mesura y a la sensatez que da los años. Esos gobernantes, aquellos jueces y demás, y nosotros vemos desde Grecia, en la filosofía, vemos a grandes exponentes como Platón, Sócrates, que ellos hablaron, Tomás de Aquino, San Agustín, ellos hablaron de la vejez, y se le dice, y en palabras se le dice que a ellos se le daba el regir, no a los jóvenes, porque era precisamente ellos quienes eran los expertos en la administración de justicia, el jus, de esa justicia. ¿Por qué? Porque ellos estaban calmos y ellos a través de la experiencia, más allá del enojo, del rencor, del resentimiento, del orgullo, del egocentrismo, etc., estaban calmos, estaban reposados y sabían administrar esa justicia. Nosotros vemos en el libro de los jueces cómo aquellos hombres, aquellas mujeres, vemos a Moisés, vemos a Aarón, vemos a Débora, etcétera, a Otoniel y demás, hombres que desarrollaron, y ellos siempre estaban consultando a los ancianos, aquellos expertos, aquellos peritos, aquellos hombres sabios, eruditos, porque habían sido hechos, moldeados, habían sido perfeccionados a través de la experiencia. ¿Todas buenas las experiencias? No.
Ellos enfrentaron diferentes batallas, diferentes tempestades, capotearon de manera altruista diferentes circunstancias adversas que hoy nosotros podemos escuchar los consejos de estos hombres, de estas mujeres, y en atención y en respuesta a aquellos consejos, a aquellas asesorías, a aquella enseñanza, a aquellos compromisos, nosotros debemos de ser considerados honrándolos con nuestro respeto, la consideración, la conmiseración, la ayuda, la compasión y demás. Es así pues que aprender nosotros, los seres humanos en diferentes edades, a aprender de nuestros ancianos, a aprender de aquellos hombres sabios, eruditos, como aquel buen vino, entre más añejo, más esencia. ¿Por qué? Porque aquellas uvas están maduras, aquellas están nutridas, su sabor al catar de nuestro paladar, vamos a entender que tenemos y gozamos de una riqueza, de un plus. Es así como consultarles a ellos, estudiar y aprender de ellos. No necesariamente, con ello no estoy diciendo que no es necesario estudiar, no. Nosotros vamos a profesionalizar cada uno en el área que hemos escogido, nos vamos a capacitar en los claustros, allí en las aulas de clase, con aquellos hombres y mujeres que han desarrollado toda una actividad en relación a la ciencia, el conocimiento, la tecnología, pero también vamos a aprender de nuestros ancianos, de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros ancianos en nuestro entorno, parientes o no parientes, siempre honrándoles con nuestra consideración, conmiseración, con el respeto, con la ayuda, con el compromiso, agradeciendo todo lo que ellos han hecho al trazo del paso de esta tierra. La esencia, pues, de cada hombre o de cada mujer, porque también encontramos hombres y mujeres llenos de canas, llenos de años, que no maduraron, no se dieron cuenta que pasó todo ese tiempo y que ya ahora están en esa edad y que deberían de cambiar su manera de pensar para ser sabio, para ser una persona mesurada, sensata, respetuosa y demás. Porque así como la palabra a nosotros como hijos nos llama y nos aboca a respetar a nuestros padres, también dice, Padre, no es hacer servir a vuestros hijos. Es por eso que desde nuestra juventud nosotros debemos aprender a cuidar de esos hijos, a ser responsables con esos hijos, a darles el acompañamiento, el respeto y demás para que en alzada, cuando nosotros seamos viejos, encontremos esos hijos allí presentes con el amor, con la dedicación. Pero a veces nosotros somos responsables de la formación de nuestros hijos y los enseñamos a ser egoístas. En el amor desmedido que le estamos dando, no les estamos enseñando a ser agradecidos, a ser respetuosos con nosotros, no les estamos enseñando a ser considerados, que nosotros también, al igual que ellos, nos cansamos y ellos desde niños son ese foco de aprendizaje y están aprendiendo y deberíamos estar nosotros un poco más enfocados enseñándoles ese paquete de principios y de valores, porque hoy en día vemos la juventud como está desaforada, desmedida, no era como en nuestros tiempos cuando nosotros los hijos éramos enseñados, acompañados por nuestros padres, guiados y orientados, y llegaron a este producto final. Hoy estamos viendo que la mayoría de personas que cada día están regresando otra vez a la tierra son muchos jóvenes en atención a la violencia, al facilismo, a la incomprensión, a la inmadurez, esa generación de cristal que se nombra hoy en día, pero que no es cierto, de cristal no hay nada. Todos somos seres humanos que tenemos ese proceso de maduración y formación. Necesitamos que los padres hagan ese acompañamiento en debida manera, en debida forma, porque a veces nos hacemos padres muy jóvenes y entonces no hemos aprendido lo necesario como para nosotros ejercitarnos como esos compañeros, esos papás que acompañan, que enseñan, que educan, que forman, que instruyen, que cuidan, que protegen. Y el resultado final es que vamos a tener una cantidad de muchachos que no tienen esa identidad con sus padres, con su familia, que no tienen ese vínculo, no han forjado y no han entrelazado aquel vínculo padres e hijos. Y entonces, aunque tienen, sus papás brillan por su ausencia, porque no han sabido identificarse y forjar esos lazos de amor, de respeto, de principios, de valores. Ahora bien,
Modificar pues estas conductas requiere que hagamos una mirada hacia el interior nuestro. En el evento en que ustedes sean personas jóvenes y apenas están empezando a desarrollar esa etapa de padres, muchas veces los papás o las mamás, en atención al amor, confundimos ese término. ¿Qué es el amor? Y lo igualamos a la alcahuetería, que son dos cosas diferentes. Porque toda vez que nosotros estamos amando a nuestro criaturo, lo que pretendemos es incorporar dentro de la sociedad un potencial hombre o mujer profesional que se adecue como se adecúan los demás. Todos nosotros nos tenemos que acoplar. Mi derecho va donde va el tuyo empieza donde termina el mío, y en este orden de ideas nosotros empezamos a convivir porque sabemos respetar las reglas de convivencia, las leyes, sean leyes, estatutos, decretos, mandamientos y demás, reglas de convivencia, que nos van a decir que nosotros somos iguales todos y que si nosotros queremos que los demás nos respeten, tenemos que empezar por ese respeto, por respetar la diferencia, el pensamiento de otro, pero también nosotros debemos enseñar con nuestro comportamiento para que otros que no han gozado del mismo privilegio de tener los principios o los valores de los cuales nosotros adquirimos en nuestro núcleo familiar, ellos aprendan de terceros, porque todos los seres humanos, ustedes y yo, hemos traído de los demás lo que hoy somos. Generosamente algunos han compartido con nosotros y nos han enseñado, y de todos aquellos hombres y mujeres que han pasado por nuestra vida nos llevamos algo y lo traemos y nos lo apropiamos porque ellos nos lo obsequiaron y lo traemos a ser parte del desarrollo de nuestra personalidad o carácter. Aquellas cascaritas de banano con las que resbalamos una y otra vez. Perdón porque se cayó en internet un momento. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido a consultar, pero también a valorar el concepto de cada hombre o cada mujer de tercera edad, adulto mayor. Porque esa visión es más amplia, más completa, más profunda, a razón de que hemos aprendido nosotros a ver a través de los ojos de ellos las vivencias de cada uno y cómo vivieron ellos cada situación y cómo la traditan hoy a nosotros, y nosotros lo vamos a ver con nuestra mirada, pero también tras la mirada de ellos. Y esta visión, que es técnica, avanzada, porque aprendimos en necesidad de repisar en los errores iguales, similares o diferentes a los de ellos, porque ahondamos a lo íntimo de cada uno de nosotros, en nuestra esencia, y nos desafiamos como personas. Nos desafiamos para modificar aquellos comportamientos que ellos, a modo de consejo, de un llamado de atención, nos han llamado a enfocarnos, a concientizarnos, a reflexionar un momento. Y desde su mirada han podido trascender en nosotros y nos han traído a una realidad. Nosotros vemos una y otra vez esto en la escritura. Se me viene a la mente, la cita base la vamos a encontrar en Juan 21 y vamos a leer del verso número 15 al 19. Este evento nos narra una vivencia de Jesucristo y dice que él se encontraba con Pedro y sus discípulos. Que Pedro era aquel hombre que era como mal geniado, un poco tosco, brusco, y Cristo le dice: Jonás, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que los demás discípulos y apóstoles? Porque recuerden ustedes que cada vez que Cristo estaba, no solamente estaban aquellos apóstoles ya, 12 hombres de confianza, sino también había un discipulado que les seguía a todos ellos para no perderse ninguna de sus enseñanzas o de sus conceptos, para no perderse ninguna de las interpretaciones o hermenéutica que él estaba dando, porque él no perdía tiempo desde el momento en que hizo la apertura
del conocimiento de la revelación del reino de los cielos o el evangelio, que no es otra cosa que la interpretación de lo hablado a través de los profetas antiguos. Esto es desde Moisés hasta Malaquías, Génesis hasta Malaquías. Él estaba interpretando y en cada lugar donde él estaba, no solamente estaban los 12 hombres de confianza que inicialmente eran los discípulos y que posteriormente fueron los apóstoles, sino que ese discípulos, ese alumno, se iba ampliando, hombres y mujeres en diferentes edades, desde el más adulto hasta el menor, pero también estaban los estudiosos de la palabra, escribas, fariseos, ancianos, saduceos, todos estaban allí. Y cuando él le dice, ¿me amas más que estos? Él respondió, tú sabes que te amo. Nuevamente se le pregunta, y él le dice, tú sabes que te amo. Y siempre que contesta le dice, pastorea mis ovejas. No le estaba diciendo allí en el momento, le estaba dando una profecía hacia el futuro, cuando estuviera ya más experto, más anciano. Le dice, pastorea. Le estaba dando una cantidad de las personas que estaban allí, las que se iban a adicionar, para que él fuera ese guía. El pastor es ese guía con autoridad. Y pastorear no es solamente sacar pecho, no, es exponer la vida por los demás, es traditar la experiencia, los consejos, es velar por el bienestar de su rebaño, es cuidar que los lobos feroces no acaben con el redil, es alimentar, es cuidar de las inclemencias del tiempo, es esquilar cuando cada una de ellas, es decir, disciplinar, educar, formar y tallar. Y 3 veces le fue preguntado. En la tercera vez le dijo, ¿sabes todo? ¿Tú sabes que te amo? Estoy leyendo el verso 17 de la cita. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Un rebaño le dice a todo ese gentío, a todo ese discipulado alumnado, rebaño. Un rebaño. Y ahí, en el verso 18, viene la cita para el tema de hoy. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e iba donde querías. Mas cuando ya seas viejo, hacia el futuro, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no querías o no quieras. Está hablando de la vejez. Le está diciendo, ahora estás joven y ahora puedes discrecionalmente ir y moverte, discrecionalmente ejecutar tu voluntad, hacer, ordenar, etc. Pero va a llegar un momento en tu vejez donde ya no vas a poder y otro va a tomar las decisiones por ti. Otro será quien diga a dónde vas. Y debes de tener siempre eso claro, porque la juventud pasa mientras espabilas tus ojos. De cierto te digo que cuando eras joven te ceñías y te ibas a donde querías, mas ahora cuando ya seas viejo extenderás tus manos, pedirás el soporte, vivirás bajo la autoridad de otro. ¿Tu hijo? ¿Tu hija? ¿Un extraño en un centro geriátrico? ¿Dónde? Y te llevarán a donde no quieras, te obligarán a hacer lo que tú no quieres. Porque no hemos aprendido nosotros a glorificar a Dios. El único que es discrecional en su gobierno es Dios y nosotros todos los seres humanos. Así como cuando éramos niños Dios velaba porque nuestros progenitores o el Estado fuera la persona guiada y encargada de educarnos, formarnos, darnos el alimento, vestuario, darnos la educación, cuidarnos, acompañarnos cuando teníamos miedo, quizá la tormenta. A veces éramos muy medrosos, etc. O todo lo contrario, nos tenía que poner un poco de freno porque éramos muy personas inquietas. Todo en la vida tiene su tiempo, dice Eclesiastés a través del profeta Salomón, distinguido como el hombre más sabio. Y a todo le llega su hora. Y todos vamos a estar en algún momento, en ese momento de vejez. Y vemos cómo muchos de nuestros ancianos están apesadumbrados, tenebrosos, humillados, maltratados.
están atiborrados, frustrados, etc. Como quiera que los hombres hagan contigo, haz con ellos, porque esta es la ley y los profetas, la profecía. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vámonos a Proverbios 16, 31, 32. La cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia. La justicia es Cristo. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Corona de gloria debe ser tomada la vejez, es decir, un llamado a nosotros, los que estamos un poco en este momento jóvenes y aquellos que están jóvenes, a reflexionar sobre el trato, sobre los mayores adultos, la consideración, la conmiseración, el acompañamiento, el saberles escuchar, el respeto, la honra. Todas y cada una de estas cosas Dios las ha considerado y Él le profetizaba a Pedro respecto de este tema. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 4:14. El umbral de la vejez, considerado por Platón en la República. Y él en este libro nos habla no solamente de las incomodidades de la vejez, sino también de las excelencias y las fortunas que cada uno posee. Porque también hay personas que son muy afortunadas en atención a que su erario tienen un músculo económico y así sea por interés, van a encontrar siempre esas personas allí apegadas que la escuchan, que la llegan y no le quitan la autoridad ni demás. Pero aquellos que no gozan de ese músculo económico, entonces vemos que están en la humillación, están humillados, frustrados, maltratados, castigados con la indiferencia y demás. Entonces, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Ello está escrito en Proverbios 31:30, haciendo referencia a lo efímero de la juventud y a lo efímero de la vida, que en ocasiones no pensamos en los demás, sino en ese yoísmo, yo por todos los lados, pero no estamos pensando y no somos agradecidos a aquellos hombres y a aquellas mujeres que han dedicado nuestra vida no solamente por nosotros en razón de nuestros padres, sino tíos, familiares, aquellos que son amigos, los que no conocemos, pero que forman parte de nuestra patria. Todos y cada uno de ellos, desde acá yo les extiendo mi respeto, mi consideración. Debemos recordar también que aunque la juventud es belleza, sin embargo es corta, cada instante de nuestra vida trae lo suyo. Y como cada instante de la vida trae lo suyo, estamos abocados todos los días, cada día, a aprender. Y debemos aprender de todo. Hay situaciones que traen mucho dolor y hay situaciones que nos traen mucho gozo. Hay situaciones que nos frustran, pero hay situaciones también que educan, forman, enseñan. Cada una de ellas y detrás de cada circunstancia hay una situación o de dificultad, pero también de aprendizaje. Dos caras de la moneda que irán coetáneamente. Sí. Es una enseñanza, debemos pedirle a Dios que nos ayude a entender, que nos ayude a examinar, a reflexionar, a ver qué hay detrás, qué se teje detrás de cada circunstancia. Porque Él es el abocado a guiarnos, a protegernos, a cuidarnos y a llevarnos a feliz culmino, pues es ese camino que nos retorna a ese paraíso donde un día nosotros fuimos excluidos por falta de obediencia. Ahora bien, la vejez es una etapa normal y natural de la vida, pero también es una etapa de recoger todo aquello que hemos sembrado en el trasegar de nuestra vida. Recoger cuando hemos sido responsables y cuando hemos sido personas esforzadas, dedicadas. Pero hay otras personas que no maduraron. Puede ser en atención de que haya algún problema psicológico o psiquiátrico y no atienden y no responden su edad cronológica a su edad mental. Y
estas personas difícilmente se hacen responsables, pero nosotros, como somos personas cuerdas, personas mesuradas y demás, debemos tener esa consideración, ese respeto hacia ellos, saber aprovechar de ellos todo lo que ellos nos están brindando y a su vez saberlos escuchar, saber compartir y departir con ellos, colocar y hacer aprovechamiento de cada momento que nosotros, en el caso de nuestras familias y nuestros allegados que ya son de edad adulta, aprovechar cada don, cada talento, cada palabra, cada enseñanza, cada vivencia. Así en cada oportunidad vamos aprendiendo y vamos forjando y vamos fortaleciendo aquellos vínculos en atención a vínculos familiares o sociales, culturales, políticos y demás. Es así pues que vemos en ellos una oportunidad, cada uno de ellos es una oportunidad diferente. Podemos encontrar en ellos diferentes motivos para nosotros empezar a realizar una destreza creativa con ellos. ¿Para qué? Para brindarles algo de lo que ellos han compartido con nosotros. Atención, escuchar, compartir con ellos una comida, compartir con ellos una actividad y demás. Todos somos imagen de Dios y ellos, al igual que nosotros, somos esa imagen. En Romanos 13:8 dice, amados los unos con los otros, porque el que ama ha cumplido la ley. Es un mandamiento y si nosotros estamos en este dogma de la fe, pues debemos empezar a adentrarnos, a centrarnos a ese mandamiento. Desde uno, cuando va llegando a la vejez, podemos compartir la luz o el conocimiento que nosotros tengamos mucho o poco y cómo lo compartimos, permitiéndole a otros y aperturándonos a los demás para que los demás compartan con nosotros todo ese conocimiento que hemos adquirido y traemos nosotros, porque todo lo que nosotros aprendemos, de lo que aprendemos damos. Debemos de ser generosos de todo aquello que hemos inquirido, investigado, averiguado, indagado, que ha hecho parte de nuestra personalidad y que nosotros de modo voluntario, así como recibimos esa dádiva de Dios, la vida, el amor, los hijos, serían incontables las bendiciones que uno recibe desde la esfera espiritual, que vienen a modo de don o de regalo o de gracia, siendo la primera de ellas Jesucristo, la salvación, la redención que nos da. Entonces, si estamos abocados a dar ese amor que recibimos de Él por gracia, no porque hayamos hecho cosas buenas, sino porque todo lo contrario, estamos esforzándonos, cada día estamos dedicándonos a cambiar aquellas cosas y aquellas situaciones diferentes. Vemos en cada hombre o en cada mujer adulto la autoridad, porque cada vez que nosotros escuchamos un consejo de ellos, sabemos que son autoridad y que ellos lo hicieron y quizá acertaron o desacertaron, pero hoy lo están compartiendo a modo de que nosotros no nos equivoquemos y no vamos a pasar quizá lo mismo que ellos pasaron y nos quieren evitar ese momento. Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, por tanto, amor es el cumplimiento a la ley, a la palabra de Dios. Eso es amor, cumplir la ley. 3 cosas me adorno y me presento bella ante... Les estaba diciendo, 3 cosas me adorno y me presento bella ante el Señor y ante los hombres. Concordia entre hermanos, amistad entre prójimos, marido y mujer, bien avenidos. Mas 3 clases de gente odio a mi alma, dice Dios, y su vida de indignación me llena. El pobre altanero, el rico mentiroso, el viejo adúltero y el falto de inteligencia. Si en la juventud no has hecho acopio, no vas a encontrar en tu vejez. Qué bien se sienta el juicio a las canas de los ancianos tener consejo, y qué bien parece a la sabiduría en los viejos. Esto lo encontré en Eclesiástico 25, una fracción de allí de este libro que está en las Escrituras católicas y me gusta leerlo porque aquí está mirando
la importancia de saber escuchar a nuestros ancianos, la importancia de tener claro que ellos son fuente de sabiduría, que ellos son fuente de conocimiento, que ellos son generosamente amplios, toda vez que se pronuncian en algo de fondo o formalmente, pero que en ellos, en atención a la experiencia, a su sencillez, pero el temor a Dios, que los hace peritos expertos, nos pueden brindar un consejo y una buena asesoría a tiempo. Es importante pues nosotros tener en claro que somos tan efímeros como lo dice Eclesiastés 12:7, dice, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Está hablando de esa, no la vejez como etapa final de la vida, no, porque nadie sabe el día y la hora. El final de la vida a muchas personas les llega en su juventud, en su niñez, o en la adultez o en la vejez. Por ahí me decía mi prima un día, las canas vejez no es, las arrugas tampoco es vejez, pero arrastrar los pies, eso sí es vejez. Lo que le está diciendo es, y está hablando es de la experiencia, de los años. Hay personas que no saben conceptualizar esa vejez, porque hay personas que prematuramente pareciese que fuesen viejas, pero están en estuche joven, tienen una madurez espiritual, están activos. Pero hay otras personas que tienen una vejez y esa vejez prematura no es una vejez cronológica. Aquí estamos hablando de esa vejez cronológica, cuando la debilidad y la fuerza del cuerpo se está menguando, se está desgastando. Sin embargo, no es la etapa final de la vida. Esta etapa terrenal, cuando se perfecciona, entramos a esa etapa espiritual, la siguiente fase de la vida humana. Y nosotros empezamos a entender que una vida antes, por eso nosotros vemos en Jeremías 1, dice, mi embrión vieron tus ojos. ¿Cómo hace eso? Una vida antes de nacer, una vida aquí en el mundo terrenal y una vida post, esa vida espiritual. Cuando nos hemos perfeccionado. Vamos a Salmos 41, 1 al 2, dice lo siguiente. Oh Dios, con nuestros oídos hemos escuchado a nuestros padres lo que nos han contado, la obra que hiciste en sus días y en los tiempos antiguos. Con tu mano echaste naciones y plantaste a ellos, afligiste a pueblos y los arrojaste. Está hablando de esos padres que cuentan todas aquellas tradiciones, aquellos usos, aquellas costumbres, aquellas vivencias de nuestros padres, los abuelos y demás. Y empezamos nosotros a través de cada historia que ellos, desde su perspectiva, asumieron, hoy nos la van a, generosamente nos la cuentan. Y nosotros vamos, no solamente de oídas, sino aprendiendo a escuchar. Vamos a rumiar, vamos a reflexionar. San Agustín habló de las etapas de la vida y hablaba de una infancia, una adolescencia, inventia. ¿Y qué dice esto? La vida desde la infancia, la niñez, la adolescencia y juventud, desde la juventud, la edad moderna y la senitud o la ancianidad. 6 etapas. Al 6º día el hombre fue creado, lo humano. Ese Ish e Isha, Adamá, cuando antes de que fueran separados el uno del otro, cada uno de ellos partió desde una unidad, Adán, y ese Adán es Cristo. Y nosotros pues vemos cómo San Agustín desde la filosofía, que es un exponente de la filosofía, él hace como una clasificación de esas 6 etapas y las clasifica y hace un parangón, comparando que cada etapa de ellas, por ejemplo, desde Adán a Noé, le llamó infancia, la etapa de la infancia. Pues desde el primer hombre hasta Noé estuvo ese infante guiado.
entre acierto y error. Desde Noé hasta Abraham, ese descanso y esa paz, Él le llamó niñez, los mejores años. Abraham a David le llamó adolescencia. Adolecer es carecer de esa madurez, carecer de esa mesura, está como una esponja, empezando a absorber lo que hay. Y desde David al cautiverio babilónico le llamó juventud. Y desde el cautiverio hasta nuestro Señor Jesucristo, Él le llamó la edad madura, mesurada, centrada. Y la ancianidad de Cristo hacia la eternidad, la perfección del humano. Es así como nosotros podemos ver que Dios ha pensado en las diferentes etapas de nosotros y Él considera que cada etapa es importante y cada uno debemos de quemar muy bien cada etapa, debemos asumirla. Veo muchos ancianos llorando, algunos con miedo porque ven en la vejez ya el culmino de su vida, el miedo, el temor, el terror, la angustia, la tristeza, la aflicción, la añoranza, etc. Todas y cada una de estas cosas, porque cada experiencia es individual, cada experiencia y cada memoria es diferente, cada conocimiento, ni qué decir. Y algunos de ellos, en cuanto al conocimiento, a razón de la educación que ha tenido, la formación o la vida que haya tenido en este mundo terrenal, pues cada uno hace lo suyo y lleva lo suyo. Pero si nosotros hiciéramos un consenso, una encuesta de cómo miran a nuestros viejos, los van a mirar casi siempre como inútiles, como estorbo. ¡Qué tristeza! Si todos ellos han dado su fuerza vital y ha hecho su aporte en este mundo terrenal, cada uno de ellos ha hecho lo suyo, cada uno de ellos ha trabajado, cada uno de ellos ha sentado un precedente. ¿Por qué nosotros no podemos entender si Dios nos llama a honrar a nuestros adultos mayores en atención a la conmiseración, a la comprensión, al respeto, a la honra, a la dignidad, en atención al agradecimiento? ¿Por qué no obedecemos si estamos desde el dogma de la fe, ejecutando nosotros ese amor y ese temor a Dios y soslayando el orgullo, la altivez, la arrogancia, la soberbia, etc.? Así que nosotros tenemos que enfocarnos un poco. Haced pues morir lo terrenal en vosotros y poned la mira en las cosas celestiales y no en las terrenales. Si nosotros aprendemos a poner la mira en las cosas celestiales, automáticamente nos obliga a hacer un buen papel y a desarrollar un papel bueno en obediencia en el cumplimiento de la ley espiritual y a la ley de los hombres, porque también la ley espiritual nos dice que toda autoridad es impuesta por Dios, sométanse a la autoridad de los hombres. Cuando nosotros cumplimos a cabalidad esa ley, pues las cosas terrenales pasan a un segundo lugar y connota o releva, toma importancia lo espiritual. Y lo espiritual es seguir aquella enseñanza que nos da Cristo. Por eso nos dice en la cita de Colosenses 3, del 1 al 25, que es lo que le estoy citando, que tenemos que poner la mira en lo espiritual desde este mundo terrenal, que aunque estamos en este cuerpo terrenal y tenemos muchos defectos, hierros, debilidades de la carne o el aguijón de la carne, como lo llamó Pablo, o deseos carnales, terrenales, o somos muy pasionales, es decir, muy anclados a las emociones, ira, odio, amor, etcétera, tristeza, demás. No es menos cierto que tenemos el dominio propio para saber ejecutar cada acción y que debemos razonar y aplicar nuestra lógica y hacer el debido proceso y actuar en debida forma para ser esos hijos obedientes y no desobedientes. Lo cual es, cuando hemos aprendido a ejecutar estas cosas, nos hemos investido, como cuando tenemos un fuero, si es legal, de jueces,
un fuero si es de la autoridad, del ejército, ese fuero, esa vestimenta. Nosotros también desde lo espiritual tenemos ese fuero espiritual y nos hacemos morir las cosas terrenales, pero tenemos una vestimenta, un fuero espiritual que connota que nosotros somos renovados en el pensamiento, porque el conocimiento que ha llegado a nuestra mente ha oxigenado y ha transformado y ha cambiado nuestra manera de pensar, y al cambiar nuestra manera de pensar, automáticamente la manera de sentir y las emociones van a ser muy distintas. Y qué decir de aquellas acciones o aquellas palabras donde nosotros manifestamos nuestra voluntad de lo que estamos pensando o sentimos y lo llevamos al ejercicio. Y si estamos hablando de la imagen de cristianos, es decir, copiamos ese ejemplo, revisamos, estamos andando en el calco de Jesucristo, tiene que haber una persona totalmente distinta al errar. Tiene que haber una persona totalmente diferente, porque nuestro conocimiento se renovó a través de Jesucristo. Luego vamos a actuar sencillamente, vamos a ser bondadosos, vamos a ser misericordiosos, mansos, pacientes, tolerantes, de tal manera que vamos a hacer buen testimonio de lo que Cristo hizo en esta tierra y vamos nosotros a generar vínculos perfectos, vínculos que van a versar o están en la base del amor de Cristo, descansan en ese pilar del amor, del perdón, de la misericordia, de la compasión, del respeto, de la obediencia, y Él va a gobernarnos a nosotros desde nuestro corazón y hacemos una unidad con Él, nos ensamblamos a Él como cuerpo, parte de su cuerpo, ¿qué parte? No lo sé, parte de su cuerpo en ese gobierno donde Él es soberano, y Él como soberano, nosotros vamos a ser agradecidos de Él, porque Él va a saber administrar nuestras vidas y nuestros bienes, porque va a ser un ejercicio interesante y nos va a enseñar a comportarnos y a ser bien portados para vivir en paz y en armonía. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar, nos va a enseñar, nos va a exhortar, nos va a disciplinar, nos va a formar. Y nos lo va a hacer en debida forma. Luego, sabemos cumplir esos deberes sociales, sabemos cumplir aquellos derechos en la vida terrenal y vamos a hacer un buen ejercicio desde la vida espiritual, por lo que fácilmente somos hombres o mujeres temerosas, no temor de miedo, sino de respeto. Honramos a Dios con el testimonio en razón al respeto hacia Él. Y dice en Colosenses 3:25, dice, recibimos recompensa, la herencia de Él. Él nos dijo, ¿cuál herencia? La salvación. Ya aquellas personas que antes le tenían tanto miedo a la vejez, o quienes están en la vejez tienen tanto miedo a la muerte, o tienen miedo a la soledad, al abandono, al desprecio, tienen miedo a maltrato, tienen miedo a la humillación, tienen miedo a la indiferencia y demás. Ya esto no será asunto para que estos hombres y estas mujeres tengan miedo, porque nosotros hemos sido renovados, entendemos que vamos a estar en la misma situación, en igual o difícil circunstancia, y que ya nosotros como seres humanos sabemos tratar a los demás, luego nos tratarán bien a nosotros porque hemos sabido educar y formar, hemos sabido llegar, y dice, como quiera que los hombres hagan contigo, haz con ellos. Si hemos hecho bien, recibiremos bien, porque estamos seguros de que Dios nos va a pagar con bien. Por eso Cristo cuando vino dijo, yo no he venido a abolir la ley, tampoco a los profetas, lo que dijeron los profetas antes que Él. No. Él vino a cumplirlo y a dejar rigente y vigente esa ley. Honrarás a tu padre y a tu madre. Honrarás la ancianidad, las canas, como les he dado todas las citas que hemos nombrado hasta este momento. Respetarlos, honrarlos, ser considerados, amarlos, saberlos escuchar, saberlos dedicar tiempo. Para poder cumplir Santiago 2:8 y Gálatas 5:14 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a nuestro prójimo, al que está a nuestro lado. Amar a ser el cuidador de esa persona, el ayudador, saberlo supervisar, saberlo escuchar y demás. Estas cosas son importantes desde el dogma de la fe.
¿Por qué? Porque la Biblia lo dice en Mateo 7, 12 al 13 y en Lucas 6, 31. Así que como queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esté la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, por lo difícil. Empiece por lo difícil. Porque cada vez que nosotros empezamos a servir a Dios, empezamos con aquello que nos cuesta, que para nosotros es difícil. Pero que cuando nosotros ya aprendemos a ser generosos, misericordiosos, compasivos, respetuosos y demás, ya vamos a fluir porque nos hemos ejercitado en ello. Nuestros adultos mayores merecen vivir en plenitud, vivir en integridad, en apoyo. Nuestros adultos mayores necesitan sentirse amados, pero también necesitan que le compartamos de la palabra. Muchos de ellos nunca han escuchado la palabra. Y es necesario que nosotros nos estemos un rato con ellos y compartamos y les enseñemos todo aquello que nosotros hemos aprendido. Todo aquello que está y reposa dentro de ese maravilloso de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra que Él inspiró, que Él profetizó a través de los diferentes odres o vasos. Él y solo Él lo dio, lo decretó. Y nosotros podemos llevar ese estandarte de honra y de respeto hacia nuestros mayores porque sabemos que allí estamos amando a Dios. Porque ese otro igual a nosotros, que nos lleva un poquito de ventaja o nosotros llevamos ventaja, es igual. ¿Diferente en el pensar? Sí. ¿Diferente en el comportarse? Sí. Porque cada uno es un universo, es una vida distinta. Pero desde nuestra personalidad vamos a compartir para que quede con ellos lo mejor de nosotros, para que ellos lleven una experiencia de sabiduría, de conocimiento, de todo lo que nosotros hemos compartido de manera generosa, amplia, bondadosa, pero respetuosa, y asimismo nosotros vamos a recibir más adelante. Y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo, dice Jehová. Yo hice, yo te llevaré, yo te soportaré y yo te guardaré. Isaías 46, 4. Esa es la promesa de Dios que hay para todos y cada uno de nosotros. La tolerancia, la comprensión, aperturarse a Dios, el amor, la dedicación, el saber escuchar, el saber hacer un acompañamiento y demás, es lo que nosotros debemos hacer con nuestros adultos mayores, con nuestros ancianos. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos del que nos paga la recompensa de aquello que hemos sembrado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 46, 4. El maestro de maestro, nosotros lo debemos, el arrimarse a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a los hombres, a las mujeres. Aquí no hay feminismo, machismo, aquí no hay nada de esas cosas. Todas las almas para Dios son eso, almas iguales. Nosotros sabemos diferenciar entre el joven, el viejo, el hombre, la mujer, etc. Pero Dios solo ve almas, solo ve acciones, solo ve compromisos. Él está viendo en cada uno de nosotros un terreno excepcional, un terreno experiencial, un terreno útil, un terreno apto, idóneo para sembrar su espíritu, su esencia en nosotros, para que nosotros seamos replicadores de su poder, multiplicadores de su palabra, hacedores de bondad, de amor, de misericordia, de compasión. Esa es la manera de honrarle. La gloria de los jóvenes es su fuerza. La honra de los ancianos, sus canas, sus experiencias. Proverbio 20, 29. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de la justicia. La justicia es el evangelio de Cristo y es Cristo mismo. Entonces allí es donde está la vejez honrada, cuando estamos en los caminos y en el sendero del evangelio, cuando estamos en el camino y en el sendero de la salvación. Porque Él nos ofreció a nosotros salvación y nosotros en retorno a esa salvación llevamos hacia Él el arrepentimiento, el resarcir nuestras obras y la aceptación de su Hijo. Ingerimos esa salvación, esa redención, nos la apropiamos y nos hacemos hijos de Dios en razón a la sangre, derecho de sangre, ius sanguinis, derecho de sangre,
de Cristo, porque nos hace adoptivos del Padre por su misericordia y su compasión. Esta es la enseñanza de hoy. Les ofrezco disculpa porque se cayó el sistema como en 2 ocasiones, pero bueno, somos un poco pacientes. Vamos a orar para entregar este servicio. Bendito Padre Celestial, amado Dios, amado Padre, oro por cada hombre y cada mujer en las diferentes edades, en los diferentes territorios, no solamente en las Américas, sino en Europa, Asia, Oceanía, donde quiera que vaya en algún momento este mensaje, Señor, tú puedas calar en lo profundo de su alma y abrazar su alma, abrazar sus pensamientos, abrazar su sentir, Señor, y puedas cambiar, puedas reformar, retornar, porque tú eres Dios. Y tu palabra dice, Señor, que tú eres el Creador y nosotras tus criaturas. Y como criaturas tuyas, tú tienes el poder de restaurar, reformar, cambiar, porque eres el autor. En nuestro ADN llevamos la firma indeleble de Yod-Heh-Vav-Heh. Y asimismo, como creación tuya, el autor tiene el poder de restaurar, el poder de volver a regenerar, de volver a ser. Te doy gracias, Señor. Forja en cada pensamiento un pensamiento nuevo, en cada corazón un sentir nuevo, el pensamiento y el sentir de Cristo en nosotros, Él como nuestra cabeza, nuestro soberano, y nosotros como súbditos, cuerpo suyo, como aquellos hombres y mujeres con su ciudadanía, Señor. Enséñanos a amarnos, a respetarnos, a ser considerados, a ser amorosos, a ser misericordiosos, compasivos, tolerantes. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nosotros, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Feliz jueves para todos.